Vamos a adentrarnos en la historia de un obispo cuya fe fue capaz de superar el silencio y el exilio. Es una vida que nos enseña algo muy potente, que la mayor fortaleza, a veces, se encuentra precisamente en la debilidad. Y es que en pleno corazón de Zaragoza, la memoria de San Valero sigue muy viva. Es como un pilar de fe, un faro que ha guiado a su gente a lo largo de los siglos. Pero vamos a ver, ¿quién fue en realidad esta figura, este personaje histórico y espiritual que dejó una huella tan profunda? Su vida como líder de la Iglesia en la Hispania romana se puede resumir en estos momentos clave. Fue elegido obispo allá por el 290 y le tocó guiar a su comunidad en una de las épocas más difíciles y convulsas para los cristianos, nada menos que la gran persecución del emperador Diocleciano. Y aquí viene una de las paradojas más fascinantes de su figura. Él pertenecía a los Valerios, una de las familias más importantes de César Augusta, lo que hoy es Zaragoza. Pero, a pesar de eso, su ministerio estuvo marcado por una humildad increíble y, sobre todo, por un desafío personal. Tenía una dificultad en el habla, un impedimento que condicionó por completo su forma de ser pastor. Claro, para entender de verdad a Valero, hay que entender su tiempo. El imperio bajo Diocleciano desató una persecución tremenda, con la intención de erradicar el cristianismo. En ese ambiente de miedo, de peligro constante, Valero no se escondió. Al contrario, se convirtió en el protector de su rebaño. Pero, y esto es clave, no estaba solo. Formó un equipo inseparable, un tándem perfecto con su joven diácono, Vicente. Valero era, por así decirlo, el corazón, la guía silenciosa y llena de sabiduría. Y Vicente era la voz, el predicador brillante que transmitía las enseñanzas del obispo. Se complementaban a la perfección. Y fijaos, esta cita del profeta Ezequiel describe de maravilla su misión. Como ese buen pastor del que habla la Escritura, Valero se dedicó en cuerpo y alma a cuidar de los suyos, a buscar a las ovejas perdidas y a protegerlas del lobo, que en su caso era la mismísima autoridad del imperio. Como era de esperar, esta fidelidad tan grande pronto iba a ser puesta a prueba. La persecución llamó a su puerta, y esto les llevó al momento decisivo de su historia. El gobernador daciano, que estaba empeñado en acabar con los líderes cristianos, ordenó que los arrestaran. Y así, juntos, obispo y diácono, fueron encadenados y obligados a marchar hasta Valencia para enfrentarse a un juicio que solo tenía dos salidas: o renunciar a su fe o la muerte. Y es ante el tribunal donde sus destinos se separaron drásticamente. Vicente, fiel a su papel, habló por los dos con una valentía que enfureció al gobernador, y eso selló su sentencia de martirio. Valero, en cambio, confesó su fe con una presencia firme, sí, pero silenciosa. Quizá por su edad o por su condición, Daciano lo vio como una amenaza menor y lo condenó solo al destierro. Pero que nadie piense que la historia de San Valero termina aquí, con su exilio. ¡Que va! Al contrario, es justo en este punto donde su legado empieza a crecer y a viajar de vuelta a esa ciudad que nunca lo olvidó. Lejos de Zaragoza, en un pequeño pueblo llamado Enate, en Huesca, Valero pasó sus últimos años. Y no lo hizo hundido en la amargura, sino dedicado a la oración y al servicio. Fijaos que incluso llegó a construir un pequeño templo para honrar la memoria de su valiente diácono, manteniendo así viva la llama de la fe hasta su muerte, en el año 315. Tuvieron que pasar siglos, pero con la reconquista cristiana su memoria renació con una fuerza increíble. Sus restos fueron descubiertos y ahí comenzó un largo viaje, primero a Roda de Isábena y finalmente de vuelta a casa, a Zaragoza. La llegada de sus reliquias, sobre todo de su cráneo, consolidó su figura como el gran protector y padre de la ciudad. Hoy su huella es imborrable. No solo es el patrón oficial de Zaragoza, sino que forma parte de su cultura más popular. Ese famoso dicho de San Valero, rosconero y ventolero une su fiesta, el 29 de enero, con el viento tan típico de la ciudad, el cierzo, y con esa dulce tradición de compartir el roscón. Bueno, y después de todo este recorrido por su vida, llegamos a una reflexión final, a lo que es la esencia de su testimonio. Porque más allá de la historia de la tradición, ¿qué mensaje tiene San Valero para nosotros hoy, en pleno siglo XXI? Pues la primera lección es muy potente y tiene que ver con el liderazgo. Valero nos enseña que la autoridad de verdad no viene de la capacidad de dar grandes discursos, sino de un servicio humilde, constante y fiel a los demás. Su silencio fue, en muchos sentidos, mucho más elocuente que 1000 palabras. Y la segunda lección es profundamente personal. Su dificultad para hablar podría haber sido la excusa perfecta para retirarse, para echarse a un lado, pero él la convirtió en una oportunidad para que otros, como Vicente, pudieran brillar y para que la fuerza de Dios se manifestara a través de su propia fragilidad. Hay una frase de San Pablo que resume esto a la perfección, que es como el broche de oro a la vida de San Valero.
Nos recuerda que nuestras debilidades, cuando se ponen en manos de Dios, no son un obstáculo. Al contrario, son el espacio donde su gracia puede actuar con más poder, transformando nuestra vulnerabilidad en una fuerza que no se puede vencer. Ojalá que el ejemplo de San Valero nos inspire a todos a encontrar nuestra propia fortaleza, no a pesar de nuestras debilidades, sino precisamente a través de ellas.